Volvemos con un capítulo más de Melilla a través del automóvil y en esta ocasión vamos a hablarles de aquellas fábricas de bebidas carbónicas y también de jarabes que aquí en nuestra ciudad se hizo durante bastantes años. Seguro que muchos de ustedes o algunos de ustedes todavía recuerdan ese sabor y otros más jóvenes pues no lo han vivido, pero nosotros desde aquí ahora se lo vamos a contar. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué pasa? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada, después de este periodo de vacaciones, pues venga, volvemos otra vez al trabajo. Vamos con fuerza. Y hoy nos toca hablar de la gaseosa. Efectivamente. Tú lo has explicado y además nos hemos venido muy de fábrica, trabajadores aquí en Vaqueros. Claro, que es que entonces las cajas pesaban. Eran de madera, las de los refrescos pequeños de 24 Ajá. botellitas. Exacto. Y de las familiares de 1 litro eran de 10. Efectivamente. Y eran de madera y cuando pillaba que llovía a la hora de parto pesaban el doble. Madre mía. Así que por eso venimos preparados. Totalmente. Bueno, pero antes de marcharnos, sí. Brevemente explícanos qué nos has traído. Yo me voy a poner por aquí ¿Sí? para que la gente pueda ver el coche que me has traído en esta ocasión. Este es un coche muy sencillito, es un Triumph Spitfire 4, que es el modelo, y su cilindrada son 1.400 centímetros cúbicos, lleva 2 carburadores, Ajá. y este se matriculó en 1974, que lo compró y lo estrenó un señor llamado Fernando Gestoso, familia de Melilla, Anda. que trabajaba en el Banco Bilbao. Y este coche pasó por varias manos, después pasó por un señor regular de 5, después un teniente coronel se lo llevó a San Sebastián y por casualidad hace como 15 años en una feria en el Palacio de Cristal de Madrid veo el coche con un cartel se vende y un teléfono. Madre mía. Lo vi, digo, este tiene que volver a Melilla, lo llamé al señor este y era del Escorial ¿Sí? y lo trajo y por eso está por aquí. Sí, que la matrícula de Melilla ha recorrido... Ha recorrido de kilómetros. Hecho, el coche está importado en Europa que puede en cualquier lado estar sin problemas. Y si queréis, pues enseñamos... ¿Enseñas el motor? Sí, porque este es un coche precisamente estupendo para las personas que quieran empezar sí. o no se quieran complicar con coches que sean raros, que difíciles de restaurar, pero este es facilísimo. Si quieres les enseñamos el motor pues para que vea. Por curiosidad, mira, por aquí. Abre aquella pletina. Sí, porque aquí tiene así, una pletina. Esa pletina y ahora tira para arriba. ¡Hala! Mira qué fácil. Y claro, pues como verás, está todo accesible a la mano. Ajá. Y para alguien que empieza, pues mira, algo fácil y que con cualquier manual. ¡Qué curioso! Y siendo un poquito... Tiene muchísimo morro. Sí, pero vamos, el morro es por diseño, no Ajá. porque sea no sea efectivo. Igual a esto le puedes meter motores de 6 cilindros y lleva espacio, pero claro, concretamente, y esto es lo que te hablaba, de los 2 carburadores típicos ingleses. Ajá. Y el maletero también, que parece muy amplio. El maletero es pequeñito. En realidad no es tan amplio, claro, es ese trocito de aquí. Y fíjate la suerte que el señor que le compré el coche en el Escorial ¿Sí? era tan detallista que ponía la fecha y los kilómetros que tenía el coche, cuando cambiaba aceite, cuando tenía un pinchazo. Estos son los verdaderos aficionados al mundo de este del motor, que tienen los coches perfectos y que se lo puedes comprar sin ningún enseñándote problema. Esto ya sabes que ha estado el coche bien cuidado. Efectivamente. Nos vamos, ¿a dónde vamos a ir primero? ¿Qué vamos a ver? Mira, en fábrica de gaseosa hubo 2 épocas. Ajá. Desde 1903, que es la primera referencia que se tiene de una fábrica gaseosa, ya después a los años 30, donde sí aparecen industrias importantes de gaseosa. Hasta entonces pues eran más bien casi familiares, digamos, para el barrio. Sí. Y a partir del 30 pues ya surgen empresas fuertes como puede ser Bale, puede ser José Hernández Navarro La Prosperidad, puede ser Francisco Hidalgo, Hermanos Payá, pero eso lo dejamos para una segunda parte. Okay. Entonces, para la primera parte, como la primera fábrica que hay referencia es de 1903 y estaba en la calle San Miguel de Melilla la Vieja, que si quieres vamos allí y más o menos nos situamos a ver si descubrimos por la fisonomía por la estructura de alguna casa, porque era fonda, el restaurante y la fábrica gaseosa. Jolín, todo en uno. Tres en uno. Nunca mejor. Entonces nos montamos y nos vamos. Eso es. Bueno, ¿vale? pues comenzamos la ruta. Venga. Aquí tenemos lo que es la carga de batería, no es sino más y menos. Ahora mismo está recuperando algo batería.
Este nos está marcando la temperatura. Como coche inglés, que es muy frío, es un coche frío. Y después estos son el mando de luces. Esto es para la calefacción, hot y en fin, echarlo arriba y abajo. Este es el depósito de combustible que lo he llenado porque el pobrecito estaba vacío y es lo peor que le puede pasar porque así es como se oxidan los depósitos. Sin embargo, con el depósito lleno, que no haya oxígeno en el depósito, puedes tener el coche parado el tiempo que quieras sin problema. Vale, pero pues mira, es una curiosidad que yo no sabía. Y a mí se me había pasado. Esto es el mando del aire, para cuando por las mañanas arranca en frío. Este es las 4 luces de peligro. Y después pues el mando de luces con el cambio intermitente y básicamente el freno en mano y el cambio. Bueno, Miguel Ángel, ya hemos aparcado aquí en el pueblo, nos encontramos en el pueblo donde está la iglesia de la Purísima Concepción y aquí nos encontramos en la calle San Miguel, donde Miguel Ángel, bueno, pues tiene datos de una... Por aquí estaba esa fábrica, tienda, hospedería, fonda, en fin, nosotros vamos a recorrerla un poquito. Pues mira, esto es en 1903 la primera referencia que hay de que aquí en la calle de San Miguel hubo una fábrica de gaseosa, pero que estaba integrada dentro de lo que era lo que le llamaban entonces fonda, como ven en las películas antiguas, que valía para todo, para dejar el burro, para dormir, para comer, para todo. Para todas las cosas. Yo no sé exactamente, no hay referencia de dónde estaba ubicada, pero creo que puede ser, dadas las condiciones, la casa del Manco, que sea este lugar. Que haya sido esto, porque esto tiene un bajo que es un sótano, que pudiera ser almacén. Esta parte de aquí puede ser lo que era restaurante, incluso, vamos, restaurante, lo que se llamaba fonda. Y después vemos que arriba hay 2 pisos, que es posible que eso es lo que hiciera de pensión. Ah, claro, porque si tú te fijas, por las otras son casas que por su estructura no concilian con la idea de fonda ni restaurante. De todos modos, ustedes saben que Melilla a través del automóvil está abierto a todas aquellas personas que tengan pues más datos sobre lo que nosotros estamos diciendo. Efectivamente, por lo tanto, si hay alguien que haya vivido aquí, recuerde o le hayan comentado, efectivamente, pues el que nos aclare las cosas siempre va a ser muy positivo. Y cuando ya se sale de las murallas de lo que es Melilla la Vieja, en la calle Macías, que era la más comercial, que era donde venían los rifeños de alrededor a vender sus mercancías y de aquí también hacía intercambio, pues como era la zona más comercial, allí se pusieron 2 fábricas. Una, eso en 1904, una fue el señor Ramón Espinosa y otra fábrica que usaba el nombre comercial del Escudo. Y ya después pasamos a 1910 y en la calle Gran Capitán, Escaño abre una fábrica también, por una fábrica de gaseosa, y un tal señor José Rico. El señor Escaño ya después la fábrica lo deja y se convierte en uno de los almacenistas de coloniales, sobre todo en el tema de aceite más importante de Melilla. Y decir que hasta 1930 el tipo de envase eran distintos. La gaseosa, por ejemplo, de litro la llamaban gaseosa de bola. Y lo de bola es que arriba, en la boca, tenían como una bola, como las de jugar a la bola, que la misma presión de la gaseosa era la que la mantenía cerrada y ahí aguantaba la presión. Claro, enseguida que 2 o 3 veces volcaban, perdían la fuerza. Claro, efectivamente. Pero ese era el sistema primordial. Ya después, a partir de 1930, pues el tapón que todos conocemos de aquella época, no el de ahora, que era el alambre con un cacharrito de porcelana y una goma que es la que hacía la estanquidad. Entonces había 2 sistemas, que era uno el darle así, que era el que teníamos en La Pitusa o Francisco Ruidalgo, y el otro que era con el alambre lateral, que era el que tenía la casera. La casera. Y aparte se ponía un capuchón, que uno eran también para fidelizar a los clientes, que según el número de capuchones que te llevaran, pues regalaba un balón de fútbol, o regalaba una muñeca,
o regaba lo que fuera, o sea, que el tema comercial siempre... Todo comercial, antes no eran tontos, buscaba... que antes no eran tontos. Buscando clientes. Efectivamente. Totalmente. Efectivamente Bueno, entonces abandonamos este sitio. Estamos aquí porque aquí donde ahora vemos la Casa Puyol, esto era realmente la fábrica de gaseosa de los Bale. Pero antes fue don Ramón Bale y tenía la fábrica en la Plaza Alférez Provisionales. Vale. Y posteriormente ya aquí yo conocí a don Ángel Bale, que le llamaban el abuelo, una persona excelente, y él estaba en la oficina con su hijo Alberto, que en paz descanse, y Juan, que Juan lo va a entrevistar tú y él te dará detalles. Yo te puedo dar algunos detalles de la fábrica porque como hemos sido competencia, pero estábamos al lado uno de otro. Sí, porque la vuestra está ahí, que ahora estaba hablaremos. a 100 metros en la calle Cabo Noval. Ahí está. Había dos grandes puertas, una que esta que han conservado, ¿sí? Y otra donde está el escaparate. El escaparate. Por aquí normalmente todo esto estaba lleno de los camiones amarillos de Casa Bale y de Africa Star, y entonces la descarga de los envases vacíos lo hacían por aquí porque entonces se anotaban todos los envases vacíos, las cajas, porque todo era a devolver, ¿no? Entonces por aquí lo dejaban, aquí había una oficina entre esta puerta y aquella donde estaban, digamos, los administradores, pero vamos, los administradores de lo que va el movimiento de abajo, no la contabilidad. Y para la contabilidad había una escalera que en el primer piso ahí donde es donde tenía el despacho don Ángel Bale, Juan y Alberto. Y la planta de envasado pues estaba como 20 metros adentro, era una planta de envasado muy moderna, que era casi, si no automática, muy automática, y con mucho más eficiencia que la que teníamos en la fábrica de gaseosa La Prosperidad o la que tenía Francisco Ruiz Hidalgo, que era más manual. Siempre ha sido, la fábrica de los ricos ha sido esta. La otra éramos más eso. Y entonces también, aparte, queda el Callejón de la Marina, porque era enorme, donde tenían los talleres para la reparación de los camiones y después también para cuando compraban algún camión, hacer la jaula con todos los sitios, los nichos que había para la gaseosa, los sifones, las cajas todas de gaseosa y todo. Y esto es, Bale pues envasaba la casera, como he dicho, en distintos sabores, y también envasaba el refresco en pequeño, se llamaba el Kiss Beverage, Kiss que es beso. Y entonces pues naranja, limón, el famoso fruit champán que te dejaba toda la boca roja. Y te puedo decir que en Melilla se hacía de las mejores gaseosas de toda España por una razón, y es que aquí podíamos importar, se usa en el jarabe, sacarina y dulcina, y nosotros de Melilla lo podíamos importar de Suiza, de la Casa Hermeseta, que era lo mejor que había. Y se decía que la gaseosa de Melilla era mucho mejor que la que se envasaba fuera. Estamos ya, esta era la fábrica. Aquí donde estaba Hernández. La fábrica La Prosperidad, que era de don José Hernández Navarro, y la historia es que en 1939 José Hernández Navarro se asocia con Manuel Alcántara y le compran a don Pedro Infante la fábrica de gaseosa, que es donde estaba ellos, y en 1941 el señor Hernández ya se separa de Manuel Alcántara y ya todo lo envasado ya va con la marca comercial La Prosperidad. Entonces eran los números Cabo Noval 33 y 35, ves que allí el 33 también era todo el frontal,
el lateral y la vuelta, o sea, en el número 35 era donde se envasaba, donde estaba lo que era la fábrica de hielo, que tenía una cámara enorme, y las cámaras entonces no era a base de motores, las cámaras para conservar el hielo eran paredes muy anchas, muy ancho de corcho, una puerta hermética, y para cuando se sacaban las barras de hielo que pesaban 22 kilos para conservarlo tenían una ventanita. Entonces uno desde un lado metía y el otro trabajador dentro y la iba ordenando para que luego los repartidores, los camiones se ponían aquí. ¿En esta acera? En esta acera había una puerta grande. Ajá. Y lo mismo que en Casabel. Yo sé que vosotros aquí, bueno, habéis hecho también jarabes. Aquí hemos hecho jarabes, hemos hecho anís, hemos hecho vermú, hemos hecho coñac, porque entonces había una tropa de 8.000 soldados y casi todo lo que en el hogar, en los principios, se consumía, era pues todo de garrafón, claro. Lo que ahora dan en las discotecas, vamos. Y también pues lo que se vendía mucho en los cuarteles era, siempre se llevaba la botella de vino y la botella de gaseosa, que a lo mejor cada cosa era para 4 soldados, ¿no? Entonces ese vino venía en toneles. Ajá. Se sacaba vino, se echaba agua, como unos 50 litros, que eso era lo más normal del mundo, y se envasaba, se etiquetaba y se llevaba junto con la gaseosa. Entonces, la gaseosa es agua carbonatada. Eso lo que hacía la saturadora es que el gas se mezclara con el agua. Ajá. Siempre había que hacerlo en frío, sí. Y tener mucho cuidado y poner agua en el tubo, porque si no, mismo hielo podía tapar la salida del gas y podía reventar. Era un tema un poco delicado. Y entonces eso hacía que se mezclara el gas con el agua, y de ahí ya pasaba a la máquina de envasar. Como te he dicho, en Bale era casi semiautomática, y aquí era una máquina de 4 brazos que abría, metía la botella ya con su jarabe puesto, que ahora explico el jarabe lo que es, y cerraba, y así ibas llenando, y con la caja de 10 si era de litro, o la caja de 24 si era la pequeña. Era la pequeña. Pero antes de pasar a ese envasado, había que hacer el jarabe, que es lo que le daba sabor o color. Ahí está, la chispa de la vida. La chispa de la vida. Entonces el jarabista, que en nuestro caso era el señor Carrasco, ajá, pues eso, en un barreño de 50 litros se ponía jarabe de azúcar, se ponía sacarina, ajá, se ponía dulcina, ajá, se ponía esencia de limón en todo, o sea, para la blanca, para la esencia de limón se usaba en todos los sabores. Ajá. Y ya después pues era concentrada de limón, concentrada de naranja, o concentrada de fresa, o concentrada de cola, que el sabor nunca conseguía el sabor de Coca-Cola, vamos, ni loco, ni actualmente. Y entonces cuando tú tenías ya ese jarabe hecho, pasaba a la zona de envasado, y con unas maquinitas dosificadoras, a las botellas pequeñas se le ponían 50 centímetros de ese concentrado, y a las de litro 200 centímetros cúbicos. Y vehículos de reparto, entonces estaba con un Ford Domingo, señor Domingo, que llevaba siempre a su hijo, ajá, que era el que hacía la zona centro, lo que hacía el bares que ya se han perdido, el bar Imperial, Casa Sadia, que sigue, también lo hacían, sí, ellos, el bar Zaragoza, sí, el Canarias, todo eso lo hacía el bar Canarias, y había otro también donde se juntaba la gente, los Candiles, que es donde se juntaba la gente antes de ir a fútbol, y el puerto. Y también, que si os acordaréis, antes de la subida de la muralla, sí, había un bar, sí, que de puerto, que era el bar de Eulogio, que era donde mucha gente jugaba al dominó por las tardes y eso. Y cuando tardaba el repartidor, mi padre decía, ya se ha parado Domingo, ya está jugando una partida de dominó en el bar de Eulogio, que vive todavía la señora de este hombre de Eulogio, Remedio, una trabajadora nata y encantadora. Y entonces ese era el repartidor del centro. Después estaba a don Antonio Salazar, que iba también con su hijo, y este hombre lo que hacía era el hipódromo, Real, y todo esto. Y otro señor que era Jacinto, que también este hombre ya pues hacía la parte de cabreriza, el zoco y todo esto. La fábrica aquí se empezó con la prosperidad,
y después se cogió la pitusa, que ya tenía propaganda a nivel nacional, y se le ponían unos precintos, y según el número de precintos, pues te regalábamos una muñeca, un balón de fútbol. Hasta 1000 pitusas hubo. Y en cada barrio, en las ferias de cada barrio, se elegía una Miss Pitusa, que el regalo era una botella de gaseosa diaria durante un año, bueno, y un collar de perlas, pero bueno, vamos, un collar de perlas que yo no sé si eran buenas o no. Y ahora, pues si quieres, nos vamos a otra fábrica. Sí, que es la de Ruiz Hidalgo. Exacto. Que por allí cerca estuvieron también los hermanos Payá. Bueno, Miguel Ángel, pues estamos ya en la última fábrica de gaseosa. Decir sí, que era toda esta zona, era todo esto de aquí. Ahí era la fábrica de Francisco Ruiz Hidalgo y su vivienda estaba detrás. Y lo que tengo que decir que, por ejemplo, Francisco Ruiz Hidalgo, su nombre comercial, en los sifones y eso ponía FRH, Francisco Ruiz Hidalgo. Era un hombre que pocas personas tenían la capacidad de trabajo que él tenía, porque él se hacía el jarabe, él se lavaba la botella, él envasaba, él lo repartía. Sí, era un hombre pura fibra y con un coraje de trabajo enorme. Él también hacía jarabes de fresa, de zarzaparrilla, de limón, de naranja, que ese jarabe se usaba sobre todo para los niños cuando no querían tomarse el vaso de leche porque no les gustaba el sabor de leche, pues se le echaba un poquito de jarabe de fresa, de limón, y el niño se tomaba su leche. Y decir que, bueno, Francisco Ruiz Hidalgo, al principio yo tengo alguna foto con un carro y un caballo, y ya después pues su camión como los demás. Siempre había entre los repartidores de Bale, de Ruiz Hidalgo y nosotros una continua pelea por a ver quién llegaba antes, porque al primero que llegaba antes, pues normalmente el bar se proveía más del primero, que porque no sabía... ¿Estaríais desde las 5 o 6 de la mañana ya de pie? Bueno, a las 8 de la mañana ya estaban, porque muchas veces se dejaban los camiones cargados el día anterior para salir pitando, y sobre todo era muy importantísimo el tema de envases. Y, por ejemplo, te explico que un envase de sifón valía 50 pesetas, porque era un cristal gordo, un culo gordo, y costaba 50 pesetas, y el fabricante estaba en Valencia. Y el sifón se vendía a unas 50, una peseta, unas 50. Si te robaban o te rompían un sifón, tenías que vender 70 sifones solo para recuperar lo que valía el envase. Y era una continua lucha entre los repartidores de que nadie se llevara los envases ni de la gaseosa de litro, aunque cada uno tenía su marca, pero bueno, había gente que a lo mejor quería el envase para llenarlo de leche o de aceite, y eso siempre se procuraba por todos los medios que no. Las cajas eran de madera y toda la bebida era de cristal. No existía el plástico, nada. Tú llegabas y tú ibas a comprar 2 Coca-Cola, 2 cervezas, dos gaseosas de la familiar, que era la nuestra. Tú dabas 2 y ellos te devolvían 2, o sea que era un canje. No existía el plástico, no era nada desechable. La fábrica era el Milano, conocido la hamburguesería Milano, más al lado hay un laboratorio, que está un sobrino mío, protésico dental, donde tiene su laboratorio, más lo que habéis conocido como La Vaca. Todo eso era la fábrica. Y mi portal de mi casa, porque yo vivo ahora arriba de esa fábrica, nos hicimos la casa, mi portal era la cuadra donde estaban esos mulos para... Y tú entrabas y era, bueno, pues una habitación grande, a la derecha era un despacho donde estaba el teléfono, donde se cogía, después había una habitación donde se hacían los jarabes, eran unas orzas muy grandes, donde ahí a base de una pala y tal, donde se iba moviendo, que mi madre, eso lo hacía mi madre, yo recuerdo perfectamente. Y bueno, y hemos colaborado porque yo también, y después había un garaje muy grande donde se guardaban los camiones, que es lo que es La Vaca y eso hoy día. Yo sé que esta familia vino de Málaga, de un pueblo de Málaga, que se llama Totalán, que todavía tenemos familia allí, y era muy pequeño. Mi bisabuelo era muy pequeño, mi bisabuelo trajo a sus hijos eran muy pequeños,
Y la verdad es que no sé por qué vinieron. Ellos se instalaron por la calle Barceló, cerca del cementerio, y bueno, y ellos empezaron a trabajar con licores. Ellos, su primer lugar donde se instalaron era en El Real, pero eso fue muy poco tiempo. La suerte fue que a mi bisabuelo, a nuestro bisabuelo Ana, le tocó una lotería, no me acuerdo, mi padre me contó de 7 o 9 mil pesetas, y con eso se vinieron al barrio, a Calvo Sotelo, al barrio de la Libertad, a montar la primera fábrica. Los comienzos, la verdad, que fueron muy difíciles. Los medios para trabajar eran rudimentarios, trabajaban con carros, tirados de mulos. Fueron unos comienzos muy difíciles. Fijaros si fue difícil, que mi abuelo comentaba que había veces que tenía que sacarle del colchón la paja para que esos mulos pudieran comer. Y ya mi padre, con 11 años, desde pequeño, empezó a trabajar con su padre en la fábrica. Y fue el que siguió, cuando mi abuelo muere, el que siguió con la fábrica fue mi padre. Y ya después se compró el primer camión, que ya te dejo foto ahí para que lo veáis, que era una matrícula 2000 y algo. Después se compró un segundo camión, y la verdad que a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de incluso a la familia trabajar en la fábrica, bueno, pues fue el hombre remontando, se fue imponiendo todo lo que vino de fuera. Entonces no se producía tanto como el gasto que había que hacer con maquinaria. ¿Qué pasó? Pues entonces ya mi padre, con la fábrica de Bale era el mayorista, y mi padre, pues 3 camiones de Coca-Cola, 3 camiones de casera. Entonces nosotros prácticamente ya era el almacén donde almacenamos y repartían a los bares de Melilla. Sí es verdad que ellos siguieron haciendo el jarabe. Hemos tenido hasta la fórmula, y yo creo que está todavía la fórmula. No sé quién la ideó, no sé quién lo hizo, pero es verdad que eso era famoso en Melilla. Era famoso el jarabe, el de Ruidalgo, para los polos, y no solamente eso, sino las mamás, porque antes no voy a decir papás, porque antes eran más las mamás, pues para la leche de los niños. Yo no creo que en mi generación no haya habido un niño que haya tomado esa leche con fresa. Después, cuando mi padre cierra, se queda como un almacén que está enfrente, que él le compra a Payá. A Payá, hermano, tenían otra fábrica allí, justo enfrente, los de Payá. Mi padre le compra eso, y entonces ahí lo que tiene mi padre es un almacén muy grande donde él es mayorista, es el que trae la mercancía, es Bale, y mi padre ahí es donde dejaba mercancía, y venían los camiones, cargaban los camiones y repartían por todos los bares de Melilla. Pues Miguel Ángel, por lo tanto lo dejamos todo aquí, este capítulo que hemos elaborado para todos ustedes, y como hemos hablado de repartir gaseosa, también en Melilla se repartían muchísimas cosas más. Efectivamente, que eso ya será lo siguiente. Verduras, de muchas cosas. Cervezas, embutidos. Verduras en la calle Gran Capital, que se ponían los mayoristas, y esos tomates, esos pepinos, todas esas cosas había que llevarlas a las distintas tiendas. A Cabriza, al Real, al barrio Los Cuernos, a todos los lados. Y de eso hablaremos en los siguientes capítulos. Y en el próximo capítulo esas empresas que se dedicaban a hacer el reparto de aceite, de mil cosas. Pues nos vamos entonces. Venga, vamos. Nos marchamos.